El siguiente video se ha hecho viral en los últimos días, y es que lo que estás por ver ha impactado a muchos espectadores en internet. ¿Cómo es posible que esta mujer abra los ojos, mire fijamente a las personas y luego los cierre dentro del ataúd? Los que han visto este video especulan que podría tratarse de una broma o algún montaje, mientras otros afirman que podría ser real. Si vemos detalladamente el video, esto es realmente escalofriante e impactante y difícil de creer, ya que el cuerpo, al ser embalsamado, pasa por un proceso cuidadoso para que el cuerpo quede en perfectas condiciones. Entonces, lo que vemos aquí es realmente extraño y nos deja sorprendidos a primera vista. Quisiera saber qué piensas tú de esto en los comentarios. Lo que estás por ver fue compartido por un profesor en Washington, Estados Unidos. El profesor se encontraba preparando su clase para el día siguiente en uno de los salones en horas de la tarde, cuando ve algo que le llama la atención. I'm just finishing up putting up decorations for the students when they get back. I was on the smartboard setting things up. I'm taking a step back, and you guys know me. I stay late often. It's just me here and the janitor. And let me show you. Do you see? Do you see? I mean, is that not a kid sitting right there? El profesor se encuentra totalmente solo en el salón de clases, pero podemos ver en el reflejo de una pantalla que alguien está sentado al fondo. Alguien con la estatura de un niño pequeño. Pero la historia se vuelve aún más aterradora al saber que el conserje de la escuela publicaría un video diciendo que una niña había perecido en un accidente trágico en las instalaciones del colegio. I'm the person who does the cleaning here, and I saw the video of the teacher has. I know that's the girl who died in an accident. What is happening? I wanted to respect their privacy, but they just put a girl in the back of the ambulance, and the dad was running, and the poor mom was crying her head off. Con toda esta evidencia y contexto que nos han dado, podríamos decir entonces que este profesor logró captar el espíritu de la niña que pereció en las instalaciones del colegio. Te dejaré que tú seas el juez esta vez en los comentarios.
El siguiente video es de unos exploradores de la India, quienes se encontraban en un lugar abandonado y en su recorrido lograron captar algo en uno de los tejados de una casa abandonada. Presta atención. ¿Qué demonios es esa criatura que se puede ver en los tejados? Muchos espectadores al ver esto especulan que podría tratarse del mítico Drake, el rastrillo, aunque también algunos han deducido esto como un posible guardián de este lugar, ya que estos exploradores estaban invadiendo una propiedad que para esa criatura era sagrada, ya que los ojos brillantes podrían ser un indicio de alerta para que los exploradores no se acerquen más. Lamentablemente el clip se corta allí y no sabemos qué ocurrió después, pero tú, que ves el video, cuéntame qué es lo que piensas que sea esto. Un grupo de exploradores se adentraron a un cementerio a altas horas de la noche. En su recorrido, lograrían captar cosas realmente extrañas y aterradoras como lo siguiente. No sabemos ni qué rollo, estás viendo hasta luces, güey. Mira. ¿Qué te dije, güey? A ver, güey, allá al fondo me están diciendo, mira, allá está, mira, güey, allá mira. Te está asomando algo allá, mira, allá te está asomando algo, mira. Allá al fondo, güey, te está asomando algo, güey. ¿Qué hacemos? Vamos, güey. ¿Quién eres? Dice, se vio una persona. ¿Qué te digo, papá? Anda gente, güey, anda gente. ¿Qué estoy viendo, pues? De repente, en su investigación, lograron ver entre las tumbas algo o alguien totalmente oscuro y con un aura maligna. Miren, raza. Güey. Ay, esa cosa, ¿qué payaso? No mames, güey. Payaso, ¿eso qué es? No mames. Payaso. Esa cosa está bien alto, güey. Esa cosa está bien alto, pare Dios, mira. Esa cosa está bien alto, güey. ¿Qué será, mi gente? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los investigadores notaron que ese ser es muy alto, tan alto como una tumba, y proceden a ir a investigar más de cerca. Está igual de alto que una tumba, güey. Amigos. A ver, raza, a ver. Puedo hacer que sea el diablo, gente. Miren, gente. Más alto que esto, gente. Estaba más alto que la tumba de esta raza. No mames. No seas mamá. Se vino para acá, güey. Estaba bastante alto, güey. Bastante alto, güey. No seas mamón, güey. Al hacer el recorrido, los exploradores perdieron a esa criatura de vista, pero más adelante lograron toparse nuevamente con ella. No mames, está allá. Está donde mismo, güey. Mira. Mira, güey, está donde mismo, mira. Vean, gente, vean cómo está de altitud, gente. Está muy alto, miren. Tira varios rezos, güey, recios. Pero pasamos por ahí y no había nada. Y no había nada, güey. Mira, está más alto que una tumba, güey.
La sangre de Cristo tiene poder. Si eres un demonio, si eres Lucifer, que se retire, que se vaya de este lugar. O nos vamos nosotros. Tú danos una señal. Danos una señal. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aléjate. ¿Qué eres? Miren, raza, vean allá en fondo, gente. Voy, payaso. Eso. Dice, eso es un muerto muy alto. ¿Será, mi gente? ¿Será? Dice la gente, es un muerto, gente, que está muy alto. Mira, ya se fue. Lograron captar a esa extraña figura al fondo en el cementerio y de un momento a otro, esta figura desaparece y no fue vista más. Los exploradores estaban en vivo y sus espectadores decían que podría tratarse del charro negro o incluso de la mismísima muerte o algún alma en pena que está adherida a otras y se le conoce como un ser descarnado. Pero tú, ¿qué piensas que sea esto? El siguiente video viene del canal Bloodhound Doors Show. Ellos entrarían a una iglesia abandonada en San Andrés, Inglaterra. La iglesia fue construida en el año de 1769 y ha estado en abandono durante casi 50 años. Hay que reconocer también que estos chicos no son cazadores de fantasmas ni investigadores paranormales y su canal no tiene nada que ver con el mundo paranormal. El hecho es que esta iglesia está rodeada por un viejo cementerio y ellos decidieron instalar una tienda de acampar en una de las tumbas. Al llegar la noche, decidieron entrar a la iglesia y esto fue lo que lograron captar. Well, we'll have a look around, but we'll do the room review back over there. I've kind of had to persuade him to come back in. I mean, I can see why people come here, Mick, and do the old spooky, ghostly tours and look for the paranormal readings and stuff like that. It's not my kind of thing. My kind of thing is sitting in a tent and getting mangled, spangled, and totally grim crankled. But each to their own, wherever your hobby is. Let's have a look over here, Schmick. Oh, here we go. I've got a photograph of young Chris here. Oh, sorry guys. It's not young Chris. Apologies. It's Jesus Christ. Howard and Son. Milky buttons there. Yeah, milky buttons. What the What? Mix away. Shut that door. Un golpe fuerte hace eco en la iglesia y los chicos salen del lugar aterrorizados y deciden no regresar a la iglesia por el resto de la noche. Pero lo vieron. Yeah, milky buttons. What? What the What? Mix away. Los dos criadores no vieron a esa extraña figura oscura parecida a una sombra que los miraba desde atrás de una puerta, hasta que sus leales espectadores señalaron para ellos en la sección de comentarios dónde estaba dicha figura. Ahora bien,
Recuerden que estos dos chicos no están vinculados a nada de contenido paranormal. Entonces, ¿qué diablos es esto? Si tú tienes alguna explicación, házmela saber en los comentarios. Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como Danny Phantom o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete a la familia Phantom en WhatsApp. Nuestro amigo y colega Tim Morozov se adentró a una antigua casa abandonada, ya que su historia es bastante turbia. Según nos cuenta Tim, en esta habría aparecido una chica tras realizarse varias sesiones de exorcismos, ya que ella se encontraba poseída por un demonio muy poderoso. Es por eso que Tim decide adentrarse a esta casa para ver si puede contactarse con el espíritu de esta mujer. Pero lo que encontró fue algo mucho más aterrador. Mientras Tim realizaba parte de la investigación, pudo ver a las afueras de la casa una extraña figura oscura acercarse a ella lentamente, por lo que decide salir a investigar más de cerca, sin tener éxito alguno del paradero de este ser. Se puede ver claramente que mientras Tim está fuera de la casa buscando lo que pudo ver por la ventana, dentro de esta algo fue captado por una de las cámaras. Al regresar a la casa, Tim se encuentra con una especie de ritual con velas y un muñeco.
не вижу его. Tim comienza a escuchar extraños sonidos por toda la casa, como voces guturales que lo ponen en alerta. Después decide colocar sal por toda la casa como forma de protección. Пыталась войти. Но ничего не получилось. En un punto de la investigación, Tim escucha una voz gutural y aterradora decirle que le puede dar riqueza. Más adelante, lograría captar lo siguiente. Клирус Антоловец. Этик. Роман Плюс. Ренс. Атланет. Зимбо. Лязун. De repente, no solo las voces guturales se hicieron sentir por toda la casa, sino también sombras extrañas que fueron captadas en las cámaras, y una de ellas arremete violentamente contra Tim, tirándolo contra el suelo, y es cuando el libro de Tim se enciende en llamas. Tim se les arregló para concluir el conjuro de liberación que estaba realizando y decide tomar el amuleto que encontró en la casa y quemarlo.
Sin duda alguna, esta investigación ha dejado muy impactado a Dean, quien prometió no regresar a esta casa, pero tú cuéntame en los comentarios si te atreverías a visitarla. Muchas gracias por llegar hasta el final. Te recuerdo que subo videos todos los miércoles y sábados, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales. Los enlaces los encuentras abajo en la descripción y primer comentario fijado de este video. YouTube me dice que este video te va a gustar, así que te invito a disfrutarlo a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.